estar en tu casa. Quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de refrigerio espiritual, que pueda darme cuenta de lo que tienes para mí, para mi vida, para mi corazón, para mi familia, y que por sobre todas las cosas pueda entender lo que tú has preparado para mi vida. Dispone esta palabra, Señor, que viene de lo profundo de tu ser y que nos enriquezca y que nos haga, Señor, en verdad ser firmes en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que vaya conmigo ahí en su escritura, por favor, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16. Y fíjate lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, ¿qué dice? Del Señor. Esta lectura, si tú traes ahí en tu Biblia, a los que las traen escrita o aquellos que ponen en la aplicación las letras rojas que lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, te vas a topar que estas palabras que acabamos de leer, Jesús las dice. Y Jesús dice algo bien enfático. Empieza él haciendo esta lectura en una sinagoga y empieza leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y él empieza a leer todo eso. El tema esta mañana es la verdadera libertad en Cristo. Y fíjate lo que el Señor Jesús, en la primera lectura que tiene delante de la gente en una iglesia, esto quiero que te quede bien claro, es la primera lectura que el Señor Jesús tiene delante de la gente en una iglesia. Fíjate lo que el Señor Jesús lee, lo voy a volver a decir, versículo 16 de Lucas capítulo 4. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero quiero que prestes atención de manera puntual en el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los ¿qué? Oprimidos. Hay dos ocasiones que utiliza la misma palabra en el mismo versículo, y eso me llama mucho mi atención. Si tú prestas atención al final, empieza a decir: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y entendí que estas dos palabras son totalmente diferentes. La palabra cautivo y la palabra oprimido se parecen, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. La diferencia que tú vas a encontrar es que el Señor Jesús llega y le dice a la gente, según lo que el profeta Isaías había escrito: Dios me ha enviado para hacer que veas las cosas diferentes. Hoy acabamos de celebrar en estos días atrás, el famoso grito de independencia, y hablamos sobre una independencia, y la palabra independiente pues significa que ya no eres dependiente de alguien. Pero si te pones a pensar, lo que Jesús le está diciendo a la gente es que el mensaje que Dios tiene para nuestra vida es un mensaje más profundo. Hoy aparentemente podemos hacer lo que queramos, pero el problema no está muchas veces fuera de nuestra vida. El mayor problema con lo que el ser humano tenemos que lidiar todos los días es con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y el Señor Jesús, en la primera lectura que tiene, dice puntualmente: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Liberarte. ¿De qué? No vivimos quizás esclavizados, pero ¿cómo andamos de los pensamientos? ¿Cómo andamos de las emociones? ¿Cómo andamos de los sentimientos? ¿A poco no a veces te levantas bien agüitado, angustiado? Hay unos que dicen: no, pastor, yo soy libre. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de adicciones, de vicios, muchas veces los que somos cristianos o nos decimos cristianos, somos muy duros con la gente, porque siempre limitan las adicciones a 3, 4 cosas: drogas, alcohol, tabaco, y para nosotros esas son las adicciones. Pero ¿qué sucedería si te digo: ¿cómo andamos con el café?
Si tú no puedes dejar de tomar café, mi estimado, bienvenido al mundo de las adicciones. Es una adicción. Si tú eres de la gente que dice, es que no me puedo, estás viviendo en una cárcel. Porque ¿cómo te pones cuando no le das el sorbito al café? Hay gente que es cristiana y que llega en la mañana en el culto de las 10 de la mañana. Que Dios le bendiga si no he tomado café, aleluya. ¿Qué te está dando a entender? Tu espíritu vive en una prisión. Y quizás muchas veces solamente decimos, es que aquel, es que aquel. No, porque no has tomado cafecito, cómo andamos con el refresco ese de Coca-Cola. Pero hay otra cosa que a lo mejor tú dices, no, pastor. De las últimas adicciones, ¿sabes qué son? El teléfono. Si tú no puedes pasar, dicen los estudiosos, si tú no puedes pasar más de 15 minutos sin tocar el teléfono, bienvenido, estás en una adicción. Y tú dices, ay, pastor, esas son las adicciones de afuera. Y te das cuenta que ese es un principal problema que tenemos. Que hay ocasiones que hay algo que nos tiene esclavizados y no lo queremos reconocer. Porque ¿qué es lo primero que decimos ahorita? Yo ni agarro el teléfono. No va a faltar el que va a decir, yo lo agarro porque yo vendo, pastor, ahí y estoy al pendiente de los mensajes y es porque yo ahí soy un vendedor en el poder. Es como el chamaco que trae limpio el cuaderno y dice que no escribe porque no quiere ensuciarlo. Por favor, estás adicto al teléfono. ¿Y sabes lo que el Señor Jesús llega y dice? Tengo que explicarles algo, que yo vengo a darte libertad. ¿Libertad de qué? Y Jesús dice, tienes que entender que estás cautivo. Así es que esta mañana Dios quiere apelar a tu corazón, que seas honesto y puedas palomear en qué áreas estás cautivo. Porque celebramos la libertad que tenemos, sí, de los españoles, de los franceses, de los ingleses, pero el problema es que acá seguimos muy cautivos. Y el problema de vivir en una cautividad es que tu mentalidad es de esclavo. Por eso muchas veces tú quieres hacer algo, pero como tu pensamiento está prisionero, lo primero que llega a tu vida son dos grandes cosas que ahorita te las voy a explicar. Una de ellas es poner en libertad a los cautivos y la segunda es oprimido. La palabra oprimido no tiene nada que ver con estar encarcelado, pero quizás es otra cosa peor. ¿Sabes qué es vivir oprimido? Es vivir como con una piedra en el zapato. O es más, para que esta mañana le quede claro, como traemos el pantalón apretado. Se da cuenta que se lo puso y dice, ¿sí me cierra? Y estás viendo la predicación así. Y llegas a la casa y ya más. Ese es el problema que tenemos. Que hemos acostumbrado a llevar nuestra vida en un mundo de opresión. Que tú dices, está tranquilo. No, ¿qué te oprime? Y en las dos palabras que estamos centrando el tema medular esta mañana de hablar de libertad, Jesús las lee en la sinagoga y dice, quiero venir a dar libertad a los cautivos y quiero dar libertad a los oprimidos. ¿Cómo te sientes tú? Cuando llegas a tu casa, pasó la boda, la fiesta, te sientes y dices, y te desabrochas, la hermana se quita la faja, el hermano se desabrocha el pantalón. ¿A poco no? El día de ayer que teníamos lo del 16 de septiembre, yo en la vida uso botas, llegué a mi casa, me quité las botas y haz de cuenta que sentí el corazón en las patas. Tum, 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 tum. Pero me quité y yo, caminaba, pero caminaba oprimido. Me decía, pastor, venga, y yo, no, ven tú. Caminaba oprimido. No me impedía vivir, no me estaba muriendo, pero estaba viviendo con una opresión. Dios, a través de Jesús, en su primer gran lección, llega y dice, necesito que tenga la gente algo en claro, que la vida va a ser muy complicada de vivir si no aprendes a vivir en libertad y fuera de la opresión. Y sabes, estas dos palabras nos llevan a lo siguiente. Quiero que sigas leyendo conmigo allí, Juan, porque fíjate, aquí es donde tenemos un serio problema. Versículo 19, a predicar el año agradable. ¿Qué dice? Yo te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Dígame amén. Ok, cuando tú vives en cautividad y en opresión, es muy difícil que pregones el año bueno del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno vive en una cárcel y cuando uno vive en una opresión, todo es malo. Voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé en el culto de las 10, porque está bien padre. No sé si alguna vez te han invitado a una boda, quinceañera, o donde te dan de comer gratis. Pero como tú no tenías ganas de ir,
Desde que te estás arreglando estás amargado. ¿Amargado o amargada? Ahí vas. Ya llegas, te sientas. Y lo típico, te dieron pechuga con gravy, verduras al vapor congeladas, puré de papa y pan. Y te sientas y lo sirven, y lo primero que dices es, ay, otra vez dieron de comer lo mismo. Siempre en todas. Y empiezas a despotricar ahí en la mesa, gloria a Dios. Y sabes, estás poniéndole más atención a la cárcel de emociones que traes, a la opresión de angustias que traes, que a la bendición que te están dando de comer gratis. Y luego traes una familia de 10. No sé si dimensionas eso. Para mí, ese es el problema de la vida ahora, que tú no puedes predicar el año bueno porque estás tan angustiado en la cárcel de emociones, de angustias que vives, en la cantidad de opresiones que vives, que por eso desde que te levantas la vida está mal, la vida es amargada, todos están locos, todos están mal, todos la traen contra ti, el mundo se te está cayendo a pedazos. Y ese es un problema que se da. Y el Señor Jesús se levanta de la gente y les dice, yo tengo que decirles algo que les quede claro. Yo vengo a pregonar libertad. Yo vengo a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos y a los oprimidos. Porque si tú no aprendes a vivir en libertad la vida, la libertad que Dios nos ha dado, la vida siempre va a ser un sinfín de angustias. Porque la vida misma siempre va a ser difícil. Y tú me vas a decir, pastor, ¿y cómo lo voy a hacer para poder superar esto? Fíjate, quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Hay un pasaje que quiero que me acompañes a leer, ahí en Juan capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tú cómo puedes sentir una libertad en Dios? En dos formas. Quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Fíjate lo que dice Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la ¿qué? Este pasaje no encontré otro ejemplo tan divertido para podértelo explicar. Te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos estamos casados? Dígame amén. Ok, y si yo le pregunto, nomás hay un feliz en la iglesia. Todos los demás fue con sufrimiento. Por favor, necesito que los casados inspiren a los que no están casados. Voy a hacer otra vez la pregunta y por un momento de su vida intenten fingir espiritualmente. ¿Cuántos estamos casados? Dígame amén. ¡Y qué mentirosa iglesia tengo, Señor! Si tú te das cuenta, este pasaje dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Habla de que estés firme, de que tienes que estar firme en la libertad. Ahí va para los casados. Cuando alguien se casa y yo les doy las pláticas prematrimoniales y después ya les doy consejería matrimonial, pero estoy platicando con ellos, les digo, ¿sí tienes idea de que ya no eres libre? Y me encanta que el hombre o la mujer dice, no sé, y se la cree, y él sale creyendo que es libre, pero cuando llega a la casa dice, mi amor, ¿me dejas ir? Pero él se mantiene ¿qué? Firme. El pelado se la cree. Conozco amigos que dicen, es que yo mando. ¿A poco no? Y la esposa, sí, tú mandas. Sí. Él se mantiene firme, aunque muy en el fondo sabe que es una mentira. Tiene que llegar y pedir permiso. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Dios dice, mantente firme, aunque muy en el fondo sabemos que nos da miedo, que nos da angustia, que nos da dolor, porque la vida es difícil. Y aquí vienen los primeros dos gran consejos que atentan contra nuestra libertad. Quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Salmos capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una de las dos principales cosas que siempre nos van a mantener o oprimidos o cautivos es el temor.
¿Sabes que eso es lo más difícil de erradicar de nuestra vida? El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo estaba chico, yo recuerdo que la verdad nunca tuve la bendición de con mis padres vivir en una casa grande. Entonces quizás a veces cuando vives en una casa pequeña, y las casas que le llamamos acá en México de interés social, te das cuenta que lo que la vecina cocina huele hasta acá, te das cuenta que si a la vecina se le cae un sartén se escucha acá. Entonces nosotros vivíamos en una casa de esas, entonces en la noche siempre se oían muchos ruidos. Se oían muchos ruidos en la casa, y yo vivía en una casa de interés social con mis hermanas. Tengo una hermana mayor, otra menor. Entonces la menor pues estaba muy chiquita, pero la mayor le encantaba empezar a asustarme. Entonces de repente estábamos ya acostados y no sé si la señora de al lado estaba guisando o algo, y se oía como que se movía algo, y mi hermana empezó a decir: ¿hoy? Y yo estaba chiquillo, yo ya. Y me acuerdo que papá de chico siempre decía que citáramos un salmo, que es el Salmo 4:8. Y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces mi hermana la mayor decía: ¿oíste? Y en aquel entonces, ya te vas a dar cuenta que no soy tan joven como me veo, me acuerdo que estaba de moda el chupacabras. Y entonces, no, entonces estaba, el que le hizo, es un envidioso, quisiera tener mi cutis. Mira, entonces haz de cuenta que yo estaba acostado y mi hermana empezaba a decir: oye, el chupacabras. Y yo me asustaba. ¿Y sabes qué era lo primero que yo hacía para que el temor se fuera? ¿Qué crees que hacía? No le decía: ya cállate, porque sabía que no se iba a callar. ¿Sabes qué era lo primero que yo hacía? Como vivíamos muy juntitos, le gritaba: papá, Beth me está molestando. Sabía a quién recurrir. Ahora te lo llevo a temas espirituales. ¿Qué haces cuando el chupacabras llega? Ya, quítate. Ya. La Biblia dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? ¿A quién tienes que buscar? Ese es el problema, que cuando el temor llega a nuestra vida, lejos de recurrir a Jehová, de recurrir a Dios, no, empezamos a ver el temor. Yo ya me la sabía. Cuando me empezaba a molestar, yo las primeras le decía: ya déjame, ya. ¿Tú crees que me dejaba? ¿Tú crees que mi hermana decía: ok, ya te voy a dejar? ¿Tú crees? Yo no conozco un hermano así, y el hermano que sea así, estás mal, tienes que seguir molestando. Si te dicen: ya cálmate, no, vas bien, le está pegando. Así es en la vida espiritual. Oye, ¿tú crees que todos los días nos levantamos, o que yo me levanto y me pongo las alas y digo: gloria a Dios, es un día increíble? No, porque hay días que el temor llega a nuestra vida. Hay días que las cosas no salen como quieres. Hay días que llegas a la oficina y no hay trabajo. Hay días que hay cuentas por pagar. Hay días que te dicen: está dura la situación. ¿Tú crees que el temor no llega? Claro que va a llegar. Y el temor te hace prisionero. Y entonces cuando el temor te quiera aprisionar, lo primero que tienes que recordar es lo que dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero si tú sigues ahondando en el problema, angustiándote en el problema, no solamente estás oprimido, vas a terminar en una cárcel. ¿Por qué? Porque cuando el temor llega, créeme que el temor te aprisiona. ¿Y sabes lo que es vivir en prisión? Un día cálate, métete un día a tu cuarto y enciérrate y no salgas por 3 días para que veas lo frustrante que es. Es frustrante. Y sabes que muchas de esas cosas pasan en nuestros sentimientos, en nuestro corazón y en nuestras emociones. Y eso es lo primero que el diablo siempre va a atacar a nuestra vida. El diablo muchas veces no te ataca solamente por el tema físico. El diablo lo primero que busca atacar es acá. ¿Cómo te sientes cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo te sientes cuando dicen: hagan una fila porque vamos a empezar a despedir gente? Acá empieza el problema. Acá empieza el problema. Por eso la primera gran lección que Jesús da, y dice: he venido a dar libertad. No la libertad que nos han dicho, esta libertad de que ya no somos oprimidos por los españoles, que esto, que el otro. Pues sí, está bonito, está padre, festejamos. Pero tú sabes que la opresión a veces la traes acá. Y Dios te dice: búscame para que el temor se vaya. Número 2, ve conmigo en tu escritura, por favor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me encanta que aquí Pablo empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación. ¿Sabes? No solamente el temor, y quiero hablar de estos dos temas que son muy importantes en la vida diaria. Uno es el temor. Y a lo mejor tú dices, pastor, yo no estoy batallando con eso. Ok, pero me encanta este tema que sigue, que es la culpa. Bendito sea Dios, porque hay gente mira, yo siempre he conocido gente que parecería que le corre a tole por las venas. Hay gente que no siente culpa de nada. Gloria a Dios por ellos. En la familia siempre hay uno. Pero hay gente que nos sentimos culpables de todo a veces. Y hay ocasiones que la religión, la iglesia, nos ha hecho sentir un tanto más culpables. Que aquí hago una aclaración. Cuando alguien dice que la religión está mal y que esto... No, hermano, que no te engañes. Quien dice que la religión daña y quien dice que la religión... No, a lo mejor está confundido con las leyes, con los dogmas. Pero si tú quieres saber sobre la religión, lee lo que dice Santiago. Santiago dice que la verdadera religión es ayudar al huérfano, a la viuda, a los necesitados. Esa es una verdadera religión. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Muchas ocasiones los sistemas, la forma, nos hacen sentir culpables. Y una de las principales cosas para avanzar es poder lidiar con la culpabilidad, o mejor dicho, superarlo. ¿Cuántas veces batallamos para hacer algo porque el recuerdo viene de lo que hiciste mal y no lo puedes empezar bien? ¿Sabes cuántas veces Dios te ha querido bendecir y te dice, vuélvelo a intentar, pero tu culpa es tanta que me puedes decir, pastor, es que sí tuve la culpa? No, yo no estoy diciendo que no, pero Dios te dice, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Pero no podemos volver a intentarlos porque sentimos una culpa tan grande que eso hipoteca no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro. Y aquí es por eso que Dios dice, acércate a mí, porque Romanos nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú quieres superar tus traumas, quieres superar tus angustias, quieres superar tus dolores. Aprende a caminar con Cristo. Esa es la solución. Mira, la otra vez yo me senté y estaba platicando con un psicólogo. Yo creo en la psicología y creo mucho en eso. Tengo una hermana que es psicóloga, por eso a veces dudo de ello, pero sí existe. Entonces creo en la psicología. Y yo creo que existe y está bien que vayas y hables y todo, y eso está padre. Y tengo amigos que son psicólogos que he visto que ayudan a la gente y creo en el ámbito de la psicología. Pero así como creo en el ámbito de la psicología, también creo en el ámbito espiritual. Y hay lugares donde la psicología jamás va a poder entrar. Porque entender el corazón, entender los pensamientos, cada quien sabemos lo que cargamos, ¿cierto o falso? Y es ahí donde tenemos que aprender a entender lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Tienes que aprender a estar. Para que el temor se vaya, tienes que recordar que dice que nos tenemos que acercar a Jesús. Si queremos que la angustia y que la culpabilidad se vaya, tenemos que aprender a estar en Cristo. No hay condenación si tú estás en Cristo, porque cuando tú estás en Cristo sabes que lo puedes hacer. Te voy a poner un ejemplo. No sé si alguna vez te han rebotado una tarjeta cuando quieres pasarla. A mí sí, son de los momentos más vergonzosos de la vida. Recuerdo que una vez, de esas veces que me mandaron a hacer el súper, fui a H-E-B y como buen cristiano empecé a agarrar bastantes cosas, papitas. Desde ahí la hermana Karina me dejó de mandar. Me encantaban las galletas, esto, papitas, refresco, Yo parecía todo que iba a tener fiesta menos a la cena. Entonces yo empecé a echar. Y a la hora de pagar, empezaron y me acuerdo que saqué mi cartera y yo sí. Pasé la tarjeta y me dice la chica, no pasa. Ese momento es tan desagradable que no se lo deseo a nadie. Vergonzoso. Porque todavía tú sacas la tarjeta y para hacerte el digno es el chip. Y la vuelvo a meter y dice la chica, no, es que aquí dice, mire, y luego ahora las terminales nuevas dicen fondos insuficientes. No dice que no hay conectividad, dice fondos insuficientes. Entonces dice, y luego ya ves que las cajeras son muy propias y dice, señor, aquí dice que fondos insuficientes. Y yo parado,
Y yo tenía toda la banda llena de papitas, cocas, puras cosas nutritivas, chocolates. Y le digo, y no sabía qué hacer. Y no sabía qué hacer. Y me quedé callado y le dije, bueno, ahí déjamelo. Y me fui. Sentía que todos me veían así la espalda, así como que de esas. La siguiente vez que fui al mandado, y ahí va la hermana Karina, le digo, es que no, te deposito un dinero, pasa tu tarjeta. ¿Tú por qué crees que no quería pasar mi tarjeta? Por dos cosas, por la culpa y el temor. Me paralizaba. Me paralizaba volver a sufrir esa situación de saber que todos te empiezan a ver y todos te ven con cara de, ay, pobrecito, qué miserable. Es como que, ay, el señor World Vision, hay que ayudarlo. Entonces te ven así con cara de miserable y todo así como que es que no sé qué pasó, no, yo pensé que sí, y no hay una explicación. La culpa y el temor. La siguiente vez le dije, oye, pues pasa tu tarjeta, ¿no? Y ya pasó la de ella y pagó. Ya desde el día de hoy siempre pasamos la de ella. Esa es otra historia. Dios abriendo puertas. Entonces me di cuenta que cuando el temor y la culpa llega a tu vida, son las dos peores cosas con las cuales te puedes hacer prisionero o te pueden mantener oprimido. ¿Sabes qué siento cuando tengo que pagar con mi tarjeta? Aunque fíjate, aunque sé que es de crédito, aunque sé que ya hay dinero, aunque sé que todo está bien, la saco y la hago. Y me pongo a orar, Señor, no avergüences a tu hijo. De repente hasta le echo un escupirajo ahí santo y pasa. Porque la culpa y el temor son tan difíciles de lidiar que por eso Dios dice, venid a mí, porque yo te quiero hacer libre. Quiero que regreses conmigo a Juan, por favor. Fíjate lo que dice Juan. Esaú, si me puedes ayudar. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ve conmigo a Filipenses, por favor. Quiero terminar con una historia que muchas veces la hemos escuchado en las iglesias. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y Pablo escribe esto, y lo hemos escuchado tantas veces, hermano. Muchas veces vas a escuchar a predicadores, a pastores, sacerdotes que predican de esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es un pasaje que cuando lo lees así textualmente, produce cierto temor. Porque ¿cuántos podemos decir, para mí el vivir es Cristo? ¿Cuántos decimos amén? Y el morir es ganancia. ¿Cuántos decimos amén? Que dice usted primero. Gane usted. Pero Pablo, se nos olvida que Pablo está escribiendo esto en la cárcel. Entonces cuando Pablo está citando, para mí el vivir es Cristo, fíjate la profundidad que tiene Pablo. Número uno, está diciendo, para mí el vivir es Cristo. O sea que él no quiere ser cautivo de la cárcel. Para Pablo no está prisionero en la cárcel, aunque está en la cárcel. Quizás los barrotes lo pudieron haber hecho sentir prisionero, pero ¿sabes Pablo que tenía libertad? En su mente, en su corazón y en su espíritu. Porque aunque estaba rodeado de barrotes, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. O sea que él nunca estuvo ni prisionero, ni oprimido, porque estaba entendiendo que el vivir era Cristo. Que era más importante la vida que estar en medio de los barrotes. Pasa lo mismo en la vida real. ¿Qué es más importante para ti, la vida? Pastor, es que no me compré, es que no hice, es que no salí. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Estás como el ejemplo que te había puesto. Llegas a la fiesta, te están dando de comer gratis. No gastaste. Disfruta la comida. Pastor, pero es pechuga. Disfruta la comida, es gratis. Pasa lo mismo en la vida espiritual. Cuando tú logras decir, para mí el vivir es Cristo, entiendes que, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a qué. Desde que mi tarjeta no pasó, que yo sentí la vergüenza de mi vida, la hermana Karina con su dinero paga la despensa. Sentí una vergüenza terrible. Y es en serio, pregúntale. Es en serio. Dios me libró de pagar la despensa. Ahora entiendo y digo, Señor, todo ayuda bien. Todo ayuda bien. La vida espiritual debe de ser igual. Sé que hay momentos difíciles,
Pero cuando tú dices, para mí el vivir es Cristo, ¿qué estás diciendo? ¿Que todo lo demás es poco? Y esta mañana tendría en un orden, para que nos quede más claro, en un orden de importancia, ¿qué te diría? ¿Qué es más importante? ¿El dedo gordo o la vida? Imagínate que llegara un asesino que se metió a tu casa y te dijera, hay una opción, o le doy un disparo en la cabeza o le corto el dedo gordo, que es bien importante el dedo gordo. Muy importante, aunque usted lo discrimina por estar gordo, es muy importante el dedo gordo. ¿Qué dirías tú? Pues moche el dedo gordo, pues como quiera. O le dirías, no, máteme, porque sin el dedo gordo no quiero vivir. Gracias, no me quieras arruinar la predicación. Por favor, no. Le dirías, córtalo, mira. No más que no voy a dar 5, voy a dar 4. O sea, ya. Sería lo único, pero voy a seguir viviendo. Pero no le dirías, no, mátame, porque no voy a poder. Pues no. ¿Sabes qué dice Pablo? Entendí que el vivir es Cristo. Así es que aunque esté aquí prisionero, Cristo está conmigo. Mañana que te levantes y veas que la situación está complicada, trae a tu vida el decir, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Llegó la enfermedad, el vivir es Cristo. Llegó la angustia, el vivir es Cristo. Llegó el dolor, el vivir es Cristo. Llegó la escasez, el vivir es Cristo. Llegó la abundancia, el vivir es Cristo. Porque eso va a hacer que te mantengas libre de cualquier cosa. Pero sabes, hay algo que a todos nos angustia y nos oprime, como te lo venía diciendo, que es la palabra morir. Esta palabra produce mucho dolor en nosotros. Pero ¿sabes qué entendí? Que lo que hace Pablo está escribiendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando todo lo que se añada a tu vida, tú lo ves por ganancia, tu vida la vas a ver de una manera diferente. Y eso es maravilloso. ¿Tú sabes por qué un niño nunca se preocupa? Te voy a poner un ejemplo. Tú has visto que hay dos niños, vamos a pensar que hay dos niños, 5, 6 años, y de repente los dos niños se pelean. Se pelean los huerquillos, se agarran a trancazos, ¿no? Y me encanta que cuando dos niños de esa edad se agarran a golpes, que no digo que esté bien, los dos, pero pues es divertido. Entonces, están los papás, y los papás son los que se enojan. Están los papás, nomás se voltean a ver los papás a ver quién se para primero. Y se para uno primero, y ya déjalo, y en corto se para el otro papá, o la mamá, o el que haga más escándalo, pero ahí se para. Ya déjalo. Lo separan, pero me encanta que los papás se miran así. Los papás pasan 20 minutos y los niños, ¿qué están haciendo? También le ha pasado. Están jugando juntos, porque el niño antepone su felicidad antes que el orgullo, antes que el dolor, antes que cualquier cosa. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros los adultos? ¿Cuántos dejamos de ser felices por el qué dirán? Ya vives en una cárcel. Ya vives en una cárcel. ¿Sabes? Escuchaba que hay una maestra que en los honores junta todos los huercos de la secundaria. Aquí en Matamoros hay una secundaria. La maestra junta todo, es la que se graba, ¿verdad? Ahí le pones, la cortas, pone a todos los huercos y la maestra les dice, a ver, vamos a cantar. Y dice que la maestra se sube empezando diciendo, buenos días a la vida, bueno. Y como los huercos están en una etapa de la adolescencia, que el nombre ahí viene, adolecer, así como que, ¿qué quiere esta señora? Pero ¿a poco no después de los 40 que te levantes y te puedas mover, tienes que decir buenos días a la vida? ¿Ves la vida diferente? ¿A poco no cuando pasan? Esta semana yo lo veía, un hermano de la iglesia, un chavo que viene, que estamos invitando, me dice, pastor, tengo un equipo de básquetbol, lo invito a jugar. Pues fui, yo no juego básquetbol. Y fui, y me puse tenis. Y cuando me di cuenta, me dijo, pastor, véngase al gimnasio, al multidisciplinario. Llegué y jugamos en la cancha así de duela y todo. Y yo llevaba tachones para fútbol. Imagínate, así, pues yo nomás pues del monte. Y me puse mis tenis, todo precioso, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos ahí a ver a los profesionales.
Entonces me dice, aquí jugamos, pastor. No, pues yo ahí impactado. Y me acuerdo que yo me puse a jugar, duré 3 minutos, hermano. Sentía que mi espíritu estaba con el apóstol Pablo en el cielo. Y me acuerdo que salí rápido y con los que iba empezaron a burlarse de mí, porque es muy normal en México. Me subí al carro y tampoco quiero decir que la gente que me hizo bullying es la hermana Karina y la hermana Abby. Entonces me empiezan a decir, oh, ni duraste nada y que de volada pediste el cambio y que te andabas muriendo y en eso yo sentí de parte de Dios así como que un soplo y vi una rosa y volteo y les digo, pero hubiesen ustedes querido jugar ahí adentro. En su cochina vida, así les dije, así, en su cochina vida han jugado en una duela con marcador electrónico, aire acondicionado, gradas. ¿Lo han hecho? No, el día que lo hagan nos podemos tutear. Yo podía ver mi desgracia porque estaba en una desgracia, porque no solamente ellas, todos los del equipo se empezaron a burlar. Y era una desgracia, porque sí es cierto, hermano, entré, jugué ahí, me dieron un pase, no sabía qué hacer, y la aventé y corrí, y no, traía un desorden. Pero cuando me di cuenta que tenía de dos, o vivo frustrado con el temor y la angustia, o mira, esta mañana te digo, tú nunca has jugado en una duela, con gente que te da, cambio, y me sentía bien profesional. Pero tengo que elegir si vivo en la prisión de lo que me pasó, o entiendo lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Entonces entendí algo, que la próxima vez que vaya a jugar, todo es ganancia. Todo es ganancia. ¿Por qué? Porque ya voy a disfrutar. ¿Quién puede tener la dicha de andar jugando ahí? Y que todavía al final te digan, ¿quiere ir a cenar? Y tú vas como todo un deportista a cenar, profesional, 6 tacos y un cocón. Imagínate. Es para hacer masa muscular y te das cuenta que lo que venga es ganancia. Pero sabes, nos hemos aprisionado tanto, y termino con esto, por nuestros deseos. Ten cuidado con lo que deseas. Esa es la mayor prisión en la que vivimos. La angustia no es porque Dios no esté, el dolor no es porque Dios no esté. El dolor es porque siempre le estamos pidiendo a Dios y siempre nos quejamos de lo que nos falta. Y Pablo nos enseña, Pablo dice, aprende a vivir en Cristo y que lo que venga a futuro va a ser ganancia. ¿Y sabes qué me encanta de Pablo? Que Pablo ni siquiera menciona el pasado. Si tú lees lo que Pablo escribe, no tenemos tanto tiempo, pero si lees todo lo que Pablo escribe, Pablo en ningún momento empieza a decir, para qué predicaba, para qué hacía, por eso me metieron a la cárcel, por eso estoy aquí detenido, si me hubiera quedado en la casa, no estuviera aquí en prisión. No, Pablo remite su vida a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando que su presente está seguro en Dios y está diciendo que el futuro va a ganar, porque si en tu presente está Dios, en el futuro siempre vas a ganar. Y esa es la bendición que hay en Dios. Y tú me vas a decir, pero es que es difícil de entender. Claro que es difícil de entender, pero tienes que aprender a vivirlo. Hay cosas que el día de hoy yo no sé cómo funcionan. Yo no sé cómo funciona el internet, pero uno llega pidiendo la clave y funciona. Yo no sé estas radiofrecuencias que hay, no las entiendo. Yo no entiendo cómo la ciencia ha avanzado tanto que llegan y te pueden hacer una tomografía. Yo no entiendo cómo pueden sacar sangre y a través de la sangre ver todos los nutrientes. No lo entiendo. No lo entiendo, pero lo vives. Así es la vida en fe. Por eso se le llama vida en fe. Yo no entiendo, hermano, no tengo una receta para decirte. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú oras y tienes intimidad con Dios, Dios siempre escucha tu oración. Y ¿sabes qué me encanta? Que Dios dice, yo soy galardonador de los que me buscan. Así es que nunca tengas en poco buscar la presencia de Dios, buscar el cobijo de Dios, buscar que Dios esté contigo. Porque ¿sabes qué? Ahí es donde vamos a poder decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el día que no esté, habré ganado. Porque siempre viví libre. Y ¿sabes? Hay algo que nunca vas a poder hipotecar en tu vida. Nunca hipoteques ni tu presente ni tu futuro, por favor. No lo hipoteques con el temor. No lo hipoteques con la angustia. No lo hipoteques con el dolor. Aprende a vivir
ligerito, ligerito. Sé de esas personas que te dicen, ¿ya supiste qué pasó esto? Pues sí, el vivir es Cristo. Y ya supiste que el día de mañana y que esto, el morir es ganancia. Relájate. ¿Quién te garantiza que vas a llegar a los 40, 50? Vive en Cristo y el futuro lo vas a aprender a tener en paz. Porque si Dios está contigo, vas a ver las bendiciones de Dios. ¿Cuántos queremos eso en nuestra vida? Incline su rostro esta mañana conmigo y dígale, Padre, gracias, porque puedo aprender a caminar contigo. Enséñame a no ser una presa del pasado, que pueda superar eso, entender que tú ya pagaste el precio. Enséñame a saber, Señor, que como lo dijo Pablo, el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Que yo pueda saber que el vivir en ti siempre va a ser mayor. Que yo pueda caminar en ti. Que cuando la vida se torne difícil pueda recordar que se trata de ti, Señor. Se trata de tu poder en nuestra vida. Y es donde de manera sorprendente vas a empezar a ver cosas grandes y maravillosas que Dios hace en tu vida. Cómo Dios te restaura, cómo Dios te da paz, cómo Dios te regresa a la familia, cómo Dios te da paz en tu matrimonio, cómo Dios hace que lo vuelvas a intentar, cómo Dios te permite volver a construir, cómo Dios empieza a caminar contigo. Y a lo mejor me dices, pastor, pero es que he fracasado, he fallado, he hecho las cosas mal en el pasado. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Empieza a caminar en una línea de decirle, Señor, aquí estoy. Si lo vas a volver a intentar, inténtalo con Dios contigo. Si vas a volver a caminar en la fe, que Dios esté presente. Si quieres volver a intentarlo en la relación, que Dios esté contigo. Si quieres volver a intentarlo con los hijos, que Dios esté contigo. Si quieres volver a intentarlo en el mundo empresarial, que Dios esté contigo. Dile, Señor, pero sobre todas las cosas, hoy necesito que tú te hagas presente. Que esta libertad, Señor, que de la que hablamos, se haga presente en ti, contigo. Que seas tú abrazándonos, fortaleciéndonos, levantándonos. Y que en todo momento podamos recordar que la vida espiritual se trata de ti, Señor. Y que en todo momento podamos dimensionar que tú tienes cuidado de nosotros. Así es que esta tarde y en tu lugar dile, Señor, que yo pueda vivir en libertad, sabiendo que el pasado me ayuda a saber que de ahí tú me rescataste, pero que no echa a perder mi presente y mucho menos mi futuro. Porque aunque quizás el presente está siendo doloroso, tormentoso, o quizás no has encontrado una respuesta para tantas cosas, esta mañana Dios te dice, tranquilo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Aprende a caminar en esta libertad que Dios te quiere dar. Así es que esta tarde dile, Señor, enséñame a recordar que todo viene de ti y todo vuelve a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y acá en